Muy buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a Ecos del Oculto, el espacio donde las historias más perturbadoras encuentran una voz y donde cada relato puede cambiar la forma en la que ves la oscuridad. Hay algo que todos hacemos casi automáticamente: escuchar una voz familiar y confiar en ella. Escuchar los pasos de alguien amado en esta casa y sentir tranquilidad. Ver el rostro de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, y jamás cuestionar si realmente son ellos. Pero, ¿qué pasaría si una noche escucharas a alguien llegar a casa? Si vieras a una persona parada frente a ti y después descubrieras que nunca estuvo ahí. Durante siglos han existido historias sobre entidades capaces de imitar a los seres humanos, copias imperfectas, presencias que observan en silencio, aprenden nuestros movimientos, nuestras voces, nuestras costumbres. Algunos los llaman dobles. Otros creen que son entidades demoníacas, y hay quienes aseguran que son simplemente ecos atrapados entre dos mundos. Pero todos los relatos coinciden en algo inquietante. Siempre hay un detalle que los delata: la mirada, la forma de moverse o el silencio antinatural que dejan a su alrededor. Y esta noche escucharemos dos experiencias aterradoras relacionadas con estas apariciones. Dos relatos donde las personas vieron y escucharon a familiares dentro de sus propias casas, aunque ellos jamás estuvieron ahí. En el primer relato, una niña observa a su supuesto padre parado en silencio dentro del salón de su casa. Pero algo estaba mal. No hacía ruido, no parpadeaba, y sus ojos parecían demasiado pequeños para ser humanos. Años después, descubrirán que su madre también lo veía aquella noche, y desde entonces nunca volvió a sentirse segura en la oscuridad. En el segundo relato, las experiencias se vuelven aún más perturbadoras. Una voz despierta a alguien en plena madrugada con urgencia, pero su padre jamás salió de la habitación. Su hermano aparece observando fijamente al borde de la cama, moviéndose lentamente, como si intentara imitar a un ser humano. Y finalmente, una puerta se abre violentamente a mitad de la noche. Una hermana entra a la casa gritando que acaba de llegar, pero cuando van a buscarla, la casa está completamente vacía. Pero lo más aterrador es que todos escucharon lo mismo. Esta noche no hablaremos únicamente de fantasmas. Hablaremos de algo que parece mucho peor. Algo que puede tomar la apariencia de las personas que amas. Algo que entra silenciosamente en los hogares y espera ser confundido con alguien familiar. Así que mantén la mente abierta y saca tus propias conclusiones, porque después de escuchar estos relatos, tal vez vuelvas a mirar dos veces cuando escuches pasos en mitad de la madrugada. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Esto es El Doble en la oscuridad.
Estás escuchando Ecos de lo oculto. Siempre he intentado convencerme de que aquella noche tuvo una explicación lógica. Tal vez era cansancio, tal vez mi imaginación, o quizá un sueño demasiado real. Pero hay un problema con esa teoría. Mi madre también lo vio. Y desde entonces, jamás pude volver a dormir tranquila. Cuando tenía entre 6 y 7 años, vivía junto a mis padres en una pequeña casa adosada bastante antigua. No era una casa enorme ni particularmente aterradora durante el día, pero por las noches, el ambiente cambiaba por completo. La madera crujía constantemente, las tuberías hacían ruidos extraños, y el silencio dentro de esa casa era tan pesado que cualquier sonido parecía más fuerte de lo normal. Mi padre trabajaba turnos nocturnos, así que la mayoría de las noches solo estábamos mi madre y yo. Recuerdo perfectamente aquella noche, porque todo parecía completamente normal. Mi madre estaba en la cocina preparándome un vaso de leche antes de dormir, como hacía casi siempre mientras yo esperaba medio dormida, pensando en el colegio del día siguiente. Yo estaba sentado observando hacia el salón, mirando distraídamente las sombras, los muebles, la televisión apagada. No sentía miedo, ni siquiera estaba pensando en fantasmas. A esa edad ni siquiera comprendía realmente lo que era la muerte. Pero entonces, algo apareció. Al principio pensé que era mi padre. Estaba parado frente a la puerta de un pequeño armario en el salón, completamente inmóvil. Solo estaba ahí, mirándonos. Recuerdo que no me asusté de inmediato porque, bueno, era mi papá. O eso pensé. Pero hubo algo extraño desde el primer segundo. No escuché pasos, ni el rechinar del suelo, ni una puerta abriéndose. Nada. Y eso era imposible. Aquella casa hacía ruido por absolutamente todo. Si alguien caminaba desde el pasillo hasta el salón, lo sabías inmediatamente. Cada tabla del suelo crujía como si la casa estuviera viva. Pero él simplemente ya estaba ahí, quieto, en silencio, observándonos desde la oscuridad. Seguí mirándolo esperando que dijera algo, esperando escuchar su voz. Pero no habló, no se movió, no respiraba. Y cuando más tiempo pasaba, más incómodo me sentía. Había algo profundamente incorrecto en él, algo que mi mente infantil no podía entender, pero mi cuerpo sí. Sentía una presión horrible en el pecho, como si mi instinto estuviera gritándome que aquello no era humano. Recuerdo observarle el rostro, intentando descubrir que estaba mal. Y entonces lo noté. Sus ojos eran demasiado pequeños. No sé cómo explicarlo correctamente. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero parecían diminutos dentro de su cara, vacíos,
sin expresión, como si algo estuviera intentando copiar el rostro de mi padre, pero no hubiera logrado hacerlo perfectamente. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Comencé a frotarme los ojos rápidamente pensando que quizás estaba viendo cosas, pero cada vez que volví a mirar, seguía ahí, mirándome, sin parpadear, sin hacer el más mínimo movimiento. El tiempo comenzó a sentirse extraño. No sé si pasaron segundos o minutos completos. Solo recuerdo el sonido de mi propia respiración volviéndose cada vez más rápida. Y entonces pensé en algo que todavía me aterra recordar. Aquello sabía que yo me había dado cuenta. Lentamente giré hacia mi madre esperando que ella dijera algo. Esperé que dijera lo que fuera, pero ella permanecía completamente quieta, mirando hacia el mismo lugar, con el rostro pálido. Y aunque ninguno dijo una palabra, ahí supe inmediatamente que ella también lo estaba viendo. Eso hizo que el miedo se volviera peor, mucho peor, porque ya no podía convencerme de que era mi imaginación. Entonces sucedió. Después de un simple parpadeo, desapareció. Así, sin ruido, sin pasos, sin una puerta cerrándose, nada. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, el espacio frente al armario estaba vacío. Recuerdo quedarme completamente congelada. Ni siquiera lloré. Era un miedo tan intenso que mi cuerpo simplemente dejó de reaccionar. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio normal. Era como si algo todavía siguiera ahí, observándonos desde algún rincón oscuro. Aquella noche dormí con la luz encendida, y la siguiente también, y la siguiente. Durante años fui incapaz de dormir en completa oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba aquella figura parada en silencio dentro del salón, esperando, observando. Lo más extraño es que jamás volvimos a hablar de eso. Nunca mencioné aquella noche frente a mi madre. Ella tampoco lo hizo. Era como si ambas hubiéramos decidido fingir que nunca ocurrió. Y con el paso de los años, terminé convenciéndome de que quizás sí había sido una alucinación infantil. Hasta que años después, le conté la historia a mi padre. Recuerdo perfectamente cómo cambió su expresión mientras hablaba. Y cuando terminé, me dijo algo que todavía me pone la piel helada. Mi madre le contó exactamente lo mismo aquella noche. Le dijo que había visto a alguien parado en el salón, alguien con su apariencia. Pero debido a los problemas de salud mental que ella sufría en aquel tiempo, y al hecho de que yo jamás dije nada, él decidió creer que todo había sido producto de su imaginación. Pero no lo era, porque yo también lo vi. Y todavía recuerdo esos ojos. Hay personas que creen que ciertas entidades pueden copiar rostros humanos, imitar voces, aparecer como familiares, pero nunca logran hacerlo perfectamente. Siempre existe un detalle incorrecto. La mirada, la sonrisa, la forma de moverse. Y quizá eso fue exactamente lo que vimos aquella noche. Algo intentando parecer humano,
algo observándonos desde la oscuridad, esperando que la confundiéramos con mi padre. Y hasta el día de hoy, todavía me pregunto algo. ¿Qué habría pasado si aquella cosa hubiera decidido acercarse un poco más? Y algo que hace estos relatos mucho más aterradores que una simple historia de fantasmas. ¿Por qué será normalmente cuando pensamos en entidades paranormales? Imaginamos sombras, figuras oscuras, rostros deformes, apariciones fáciles de identificar. Pero, ¿qué sucede cuando aquello que aparece frente a ti tiene el rostro de alguien más? Eso es lo que vuelve tan perturbador los relatos sobre dobles. Entidades que no llegan arrastrando cadenas ni haciendo ruidos violentos. Simplemente aparecen, observan, imitan y esperan el momento exacto para ser confundidos con alguien familiar. Lo más extraño es que historias como esta existen prácticamente en todas las culturas del mundo. En algunos lugares lo llaman doppelgangers, en otros, sombras familiares. Y muchas personas aseguran que ver uno puede ser una advertencia o incluso un presagio de tragedia. Pero hay algo que siempre se repite en este tipo de experiencias. Nunca se sienten completamente humanos. Hay algo mal en ellos. La forma en que miran, la manera en que permanecen inmóviles demasiado tiempo, el silencio que los rodea, como si estuvieras viendo una copia, pero una copia imperfecta. Y honestamente, imagina por un momento vivir algo así siendo apenas un niño. Despertar en mitad de la noche, ver a tu propio padre parado en silencio dentro de la oscuridad y sentir inmediatamente que aquello no es él. Ese tipo de miedo no desaparece, se queda contigo durante años, porque después de vivir algo así, cada sonido dentro de casa cambia. Cada sombra parece moverse de instinto. Y cada vez que escuchas pasos en mitad de la madrugada, tu mente vuelve automáticamente a aquella noche. Pero lo peor de todo es que este apenas fue el primer de varios incidentes. Porque después de aquella aparición, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Voces, pasos, familiares apareciendo donde jamás estuvieron, y experiencias tan perturbadoras que hasta el día de hoy siguen sin tener explicación. Aún no prendas la luz. Quédate conmigo, porque aún falta escuchar otro relato. Uno donde alguien escucha llegar a su hermana a casa, solo para descubrir que nunca estuvo ahí. Y créeme, después de escuchar lo que ocurrió aquella noche, tal vez, solo tal vez, vuelvas a mirar 2 veces cuando escuches a alguien llamarte desde la oscuridad. Quédate conmigo, porque estás escuchando ecos de lo oculto. Después de lo que ocurrió en casa de mi abuela, pensé que jamás volvería a vivir algo parecido. Intenté convencerme durante años de que aquella figura parada en el salón había sido producto de mi imaginación. Pero entonces nos mudamos y las cosas empeoraron.
Nuestra antigua casa tenía algo extraño desde el principio. No era una sensación constante. No era como entrar y sentir inmediatamente miedo. Era algo más sutil, como si la casa estuviera tranquila durante el día, pero cambiara completamente después a medianoche. Por las noches era imposible descansar. Siempre había ruidos, golpes secos de las paredes, pasos lentos en el pasillo, puertas rechinando aunque nadie las tocara. Y el peor momento siempre llegaba justo cuando lograba quedarme dormida, porque cada vez que mi cuerpo comenzaba a relajarse, algo me despertaba sobresaltada, como si no quisiera que me durmiera. La primera experiencia ocurrió una madrugada mientras dormía profundamente. Recuerdo sentir unas manos sacudiéndome con fuerza. No violentamente, pero sí con desesperación. Y luego escuché la voz de mi padre. «Levántate». Su tono era urgente, muchísimo más serio de lo normal. Era esa clase de voz que automáticamente te hace pensar que algo terrible pasó. Pero yo estaba agotada. Ni siquiera abrí completamente los ojos. Simplemente escuché pasos pesados alejándose por el pasillo y volví a dormirme. Horas después desperté con ansiedad. Pensé que había perdido alguna cita importante o que había ocurrido una emergencia familiar. Fui inmediatamente a buscar a mi padre, y cuando le pregunté qué necesitaba aquella madrugada, se quedó mirándome confundido. Me dijo que jamás salió de su habitación, que ni siquiera había despertado durante la noche. Intenté explicarle lo que escuché: la voz, las manos, los pasos alejándose. Pero mientras hablaba, empecé a darme cuenta de algo horrible. Aquellos pasos nunca sonaron normales. Eran demasiado pesados, como si algo intentara imitar la forma en que caminaba una persona. Después de eso, comencé a dormir todavía peor. La sensación de ser observada se volvió constante, y una noche desperté nuevamente, pero esta vez abrí los ojos. Lo primero que vi fue una silueta de mi hermano parado junto a la puerta del baño, completamente quieto, observándome. No dijo nada, ni siquiera parecía respirar. Recuerdo pensar inmediatamente algo muy extraño. ¿Por qué bajaría él las escaleras a mitad de la noche? Le aterraba hacerlo. Toda la familia lo sabía. Esa casa lo asustaba demasiado como para caminar solo en el pasillo oscuro. Pero ahí estaba, mirándome fijamente. Entonces comenzó a moverse, lentamente, demasiado lentamente. No parecía una persona caminando, parecía alguien intentando copiar cómo se mueve un ser humano. Cada paso era torpe, rígido, antinatural. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dejó paralizada. Aún así, me incorporé lentamente y le dije: «Regresa a dormir». Pero no respondió. Ni siquiera reaccionó a mi voz. Simplemente continuó acercándose al borde de mi cama. Y cuando finalmente llegó, se sentó frente a mí, en silencio, mirándome fijamente.
No puedo explicar correctamente el miedo que sentí en ese momento. No era el miedo típico de ver algo paranormal. Era algo más profundo. Una sensación horrible de que aquello no entendía cómo comportarse como humano. Como si estuviera observándome, aprendiendo, esperando. Recuerdo intentar hablarle otra vez, preguntarle qué quería, pero no hubo respuesta. Solo era una mirada vacía. Ese silencio imposible. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas. Un concurso de miradas en mitad de la oscuridad. Y cuando más lo observaba, más segura estaba de que aquello no era mi hermano. Finalmente se levantó lentamente, giró hacia el pasillo y desapareció en la oscuridad, sin hacer ruido. A la mañana siguiente fui inmediatamente a preguntar por qué había bajado esa noche. Y nunca olvidaré lo que él respondió. No bajé. Le insistí. Le describí exactamente dónde estaba parado, cómo me miraba, cómo se sentó frente a mí. Pero él seguía negándolo. Y entonces dijo algo que me dejó helada. No habría bajado aunque me estuviera muriendo del miedo. Después de eso, las cosas comenzaron a intensificarse. Los ruidos se volvieron más frecuentes, más cercanos. Había noches donde parecían que alguien caminaba lentamente fuera de las habitaciones, y otras donde escuchábamos golpes dentro de las paredes completamente vacías. Pero el último incidente fue el que terminó rompiéndonos completamente, porque esta vez todos lo escucharon. Era tarde. Mi madre y yo estábamos arriba cuando escuchamos claramente la puerta principal abrirse de golpe, luego cerrarse violentamente, y justo después, la voz de mi hermana. Ya llegué. Era una voz exacta, no parecida, no similar, sino era ella. Incluso escuchamos pasos corriendo en las escaleras arriba. Mi madre y yo nos miramos confundidas inmediatamente. Se suponía que mi hermana estaba trabajando esa noche, y aún así pensé que quizás había salido temprano, así que bajé a recibirla. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía, completamente vacía. La cocina estaba oscura, la sala silenciosa. No había nadie en las escaleras, nadie en los cuartos, nada. Y lo más extraño es que la puerta principal seguía cerrada, como si jamás hubiera sido abierta. Sentí un miedo horrible subir por mi espalda, porque yo sabía lo que escuché. Todos en casa lo escuchamos. La puerta, la voz, los pasos, todo. Subí rápidamente y mi madre tenía el rostro completamente pálido. Le enviamos mensaje a mi hermana y a mi hermana mayor preguntando si habían llegado. Ambas respondieron lo mismo. Seguían fuera de casa. Nunca volvieron esa noche. Nunca estuvieron ahí. Hasta el día de hoy sigo pensando en aquella voz, porque no sonaba falsa, no sonaba demoníaca, sonaba exactamente igual a ella. Y eso es lo que más miedo me da, porque si algo puede copiar perfectamente la voz de alguien que amas,
¿Cómo saber realmente quién está caminando dentro de tu casa? Y quizá lo peor de todo es pensar que aquella cosa nunca intentó hacernos daño. Solo quería que creyéramos que era parte de la familia. Y así hemos llegado al final de este episodio, comunidad. Una noche donde escuchamos relatos sobre apariciones que no parecían fantasmas comunes. Porque hay algo muchísimo más aterrador que ver una sombra en la oscuridad. Y es ver el rostro de alguien que amas, solo para descubrir que jamás estuvo ahí. Historias sobre entidades que imitan personas han existido durante siglos. Y en muchos lugares se cree que estas presencias pueden copiar voces, gestos e incluso las apariencias físicas de alguien cercano. Pero siempre existe algo que las delata: la mirada vacía, el silencio antinatural, la forma extraña en las que se mueven, como si fueran algo intentando aprender a ser humano. Y quizá eso es lo que vuelven tan perturbadores estos relatos, porque después de escuchar algo así, cada ruido dentro de casa cambia. Cada vez que escuchas pasos en la madrugada, comienzas a preguntarte si realmente sabes quién está despierto. Y tal vez, la próxima vez que escuches a alguien llamarte desde la otra habitación, piensa 2 veces antes de responder. Quiero agradecerte por acompañarme esta noche en un nuevo episodio. Si disfrutaste este relato, ayúdanos compartiendo a alguien que ame las historias paranormales y los misterios oscuros. No olvides seguir la página, suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan encontrar esta comunidad. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios, porque cada semana estaremos trayendo nuevos relatos, nuevas exploraciones y nuevas historias que podrían dejarte sin dormir. También puedes seguirme en mis redes sociales. En TikTok me encuentras como Ecos del Oculto, en Facebook como Ecos del Oculto, en YouTube como Ecos del Oculto. Y si tienes una experiencia paranormal real que quieras compartir con la comunidad, puedes enviármela a ecosdeloculto25@gmail.com. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Y recuerda, hay cosas que observan en silencio, cosas que aprenden nuestras voces, nuestros movimientos, nuestras costumbres. Y quizás, mientras escuchabas este episodio, alguien también te estaba observando desde la oscuridad. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches, comunidad.